te doy la bienvenida a la palabra y bueno, así que gracias. Para las preguntas las hacemos después de las dos charlas, ¿sí? Gracias. Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la sociedad y por supuesto también al Laboratorio Bernabó por el apoyo de este espacio. Y bueno, la idea es discutir un poquito algunos temas lipídicos entre nosotros, digamos, nos gustaría mucho que hagan preguntas, las pueden ir poniendo inclusive en el chat durante la presentación y después al final, como dijo Juan, las vamos a leer y poder conversar y discutir entre todos. Así que nuevamente muchas gracias, Juan, y en honor al tiempo, bueno, empezamos con la primera presentación. Bien. El título un poquito es desafiante, ¿no? Porque dice, bueno, todas las respuestas a metas tan exigentes, y como ustedes saben, las metas de colesterol LDL últimamente fueron cambiando, se han vuelto realmente más exigentes, a números muy bajitos, que quizás antes nos daban miedo, temor, o por lo menos no estábamos tan acostumbrados. Sin embargo, como vamos a ver, tiene un sustento bibliográfico muy importante. La primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿de dónde surgen los valores de colesterol LDL utilizados como metas por las diferentes guías? ¿De dónde surgen? ¿Es un grupo de expertos que se junta y en forma arbitraria lo decide, o hay un sustrato, como decía, bibliográfico para poder determinar esas metas? Por lo tanto, cuanto más bajo es mejor. En realidad sabemos que con el colesterol, específicamente con el colesterol LDL, no encontramos aún una curva J, como sucede con otros factores de riesgo, como puede ser, por ejemplo, la hipertensión arterial. Es decir, vamos a ver que seguimos bajando el nivel de colesterol y seguimos teniendo un beneficio cardiovascular adicional, insisto, sin encontrar un punto J en donde empieza a perderse, inclusive a haber un perjuicio, como, insisto, sucede con otros factores de riesgo. Ahora decíamos, bueno, ¿de dónde surgen estos valores de colesterol que son impuestos como metas por las guías o las recomendaciones? Bueno, uno puede tener información indirecta, es decir, toma valores alcanzados en los ensayos clínicos randomizados, que la gran mayoría de ellos utilizaron estatinas, pero después vamos a ver que también se han desarrollado, por suerte, muchos estudios con otras drogas. Algunos son análisis de subgrupos de esos ensayos, también lo vamos a ver, y por supuesto metaanálisis. Después podemos tener información directa, es decir, ensayos clínicos que específicamente se diseñaron para ver si alcanzar una meta en comparación a no alcanzarla es mejor desde el punto de vista cardiovascular. Créanme que la información que contamos, y la información de la cual se basan los expertos en poner las metas, es básicamente información indirecta. Les muestro más o menos el resumen un poquito del sustento bibliográfico. ¿Qué hay sobre bajar el colesterol y lograr la regresión de la placa aterosclerótica? O sea, bajar el colesterol, pero que al fin y al cabo mi placa de colesterol baje de tamaño, baje el volumen, y eso lo podemos ver en muchos estudios, quizás el estudio, digamos, primero o más importante, más relevante fue el Reversal, que, fíjense el gráfico, muestra claramente que cuando ustedes disminuyen el colesterol LDL, el volumen de la placa ateroma va disminuyendo. Y fíjense que hay una línea en el valor de 50, porque en realidad se logra la regresión de la placa, es decir, no solamente que aumenta menos, sino que baja el volumen de placa. Hay una regresión cuando se alcanza al menos el 50% de reducción en el nivel del LDL. Ferenc, en una forma de resumir, mostró la mayoría de los estudios que han evaluado y que han testeado esta hipótesis, es decir, bajar con un tratamiento hipolipemiante el colesterol, cómo se asocia con la regresión de la placa aterosclerótica, en este caso medida por el porcentaje de volumen por IBUS coronario, ¿verdad? Y fíjense nuevamente que hay una línea, es decir, a menos colesterol, mayor regresión de la aterosclerosis. Con Juan hicimos un metaanálisis hace unos años, publicado el año pasado, en donde evaluamos las drogas no estatínicas. Nuevamente, la misma pregunta, ¿qué pasa si seguís bajando el colesterol, pero ahora agregando una droga no estatínica? Llámese cetimib o llámese inhibidores del PCSK9. Y lo que vimos con Juan es lo mismo, es decir, sigue habiendo un beneficio en cuanto a la regresión de la aterosclerosis. Seguimos bajando, fíjense, en el caso ahora de la metaregresión, nuevamente, menos colesterol LDL, mayor efecto sobre la regresión de la placa,
obviamente los círculos celestes son los trabajos que han utilizado las drogas más potentes como los inhibidores del PCSK9, y a la derecha quizás están los trabajos con ezetimibe. Pero en líneas generales va en el mismo sentido que como veíamos con las estatinas. Cuanto más agresivo soy en bajar el colesterol, más repercusión en la regresión de la placa obtengo. Ahora bien, ustedes me dirán, eso es con respecto a la aterosclerosis y a la regresión de la placa. ¿Qué pasa con los eventos clínicos que al fin y al cabo son los que importan? Bueno, Ferenc también hizo un resumen de la mayoría de los estudios, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y fíjense ustedes nuevamente que podemos trazar una línea muy clara: a menos colesterol, en este caso, menor incidencia de eventos cardiovasculares. Y hay algunos subgrupos de algunos ensayos que han evaluado niveles muy bajos de colesterol. Con respecto a las estatinas, ¿se acuerdan ustedes el TNT? Que había comparado 2 dosis de atorvastatina, 80 versus 10, y fíjense que en el grupo de pacientes que habían alcanzado, en este caso, menos de 64 miligramos por decilitro, fueron los pacientes que mayor beneficio, los que menos tuvieron eventos cardiovasculares mayores. Lo mismo podemos ver del Júpiter. El estudio Júpiter, ¿se acuerdan ustedes? Evaluó la rosuvastatina en prevención primaria. Es claro que la línea roja fueron los que peor les fue, que fueron los que estaban con placebo, pero si se fijan en las otras dos curvas, los dos habían recibido rosuvastatina. Los pacientes que recibieron rosuvastatina, pero alcanzaron un nivel de LDL menor a 50, tuvieron claramente una mejor curva, tuvieron menos eventos que los pacientes que también habían recibido la rosuvastatina, pero no habían alcanzado ese valor objetivo terapéutico. O les puedo mostrar el Pruvit. ¿Se acuerdan ustedes? Pravastatina, una estatina de moderada intensidad, en comparación con una estatina de alta intensidad, en este caso también la atorvastatina 80. Fíjense, nuevamente pasa siempre lo mismo. En el grupo que había alcanzado, en este caso, 40 miligramos por decilitro, fueron los pacientes que más beneficio cardiovascular tuvieron. Y no solamente podemos verlo para el caso del primer evento cardiovascular. Este análisis del SPARC es muy interesante. Acuérdense ustedes que este estudio evaluó estatinas de alta intensidad en comparación al placebo en un grupo de pacientes que había tenido un stroke. Es decir, prevención cerebrovascular. Pero lo que les quiero marcar es que no solamente tener un LDL muy bajo, en este caso bajó el primer evento, sino que fíjense que se redujo significativamente el segundo evento, el tercer evento y el cuarto o más eventos sucesivos. Es decir, podríamos decir que no solamente bajar mucho el LDL es mejor, sino que es mejor y mejor y mejor para todos los eventos posteriores que vendrán en ese paciente. Así que la segunda pregunta que yo me hago es, ok, cuanto más bajo es mejor. Ahora, ¿esto es independientemente de con qué lo bajo? Bueno, estatinas no hay duda, les mostré la mayoría de los estudios que avalan esto, pero fíjense, esto es interesante del estudio Improvit. ¿Se acuerdan ustedes? El estudio Improvit había probado si el agregado de ezetimibe a pacientes que ya estaban tomando simvastatina tenía un efecto beneficioso cardiovascular adicional. Fíjense que hay una gran proporción de pacientes que alcanzaron un nivel menos de 50 miligramos por decilitro. Una gran proporción, insisto, con la terapia dual, la terapia estatinas y ezetimibe. Y lo interesante es que cuando ustedes analizan el subgrupo de pacientes, insisto, dentro del estudio Improvit, que había alcanzado los niveles más bajos del LDL, fíjense inclusive menos de 30 miligramos por decilitro, tuvieron un beneficio en el punto final primario de eficacia cardiovascular significativo. Insisto, aún en este grupo con niveles tan bajos de LDL colesterol. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el estudio Fourier, que evaluó el agregado de otra droga, que son los inhibidores del PCSK9, en este caso el levorocumab, a pacientes que ya estaban tomando estatinas. Y fíjense que hay una relación lineal, nuevamente, entre el nivel de LDL y el riesgo cardiovascular, inclusive, como decíamos al principio, a niveles tan bajos de 39 miligramos por decilitro, o casi 20 miligramos por decilitro. Insisto, sin encontrar en ningún momento un punto de curva J en el cual, al seguir bajando el colesterol, pierdo el beneficio o aparece un perjuicio cardiovascular. Yo les decía al principio que la gran mayoría de la evidencia venía de evidencia indirecta. Sin embargo, hay algunos estudios que evaluaron las estrategias
para alcanzar o no alcanzar una meta, o para alcanzar metas distintas. Este es un estudio franco-coreano que fue publicado también el año pasado, y lo interesante es que evaluó, como les digo, dos estrategias. Eran pacientes que habían tenido un stroke previo, y las estrategias eran o llevar al paciente a un LDL menos de 70, o llevar al paciente a un LDL entre 90 y 110. El esquema terapéutico quedaba a criterio del médico. ¿Bien? Acá, insisto, lo que se evaluaba era metas y no fármacos a dosis fijas. Obviamente los pacientes que alcanzaron la meta de las dos más exigente, que era menos de 70, tuvieron claramente menos eventos cardiovasculares, un punto final combinado de stroke, infarto, revascularización y muerte. Pero obviamente lo más interesante fue que los pacientes que alcanzaron esa meta, que insisto, tuvieron menos eventos, claramente estaban tomando más frecuentemente estatinas de alta intensidad y claramente tenían más asociaciones de drogas, por ejemplo, estatinas con ezetimibe. O sea, los pacientes que estaban más tratados, mejor tratados, con mejores dosis o con combinaciones, alcanzaron más frecuentemente la meta y por lo tanto tuvieron menos eventos cardiovasculares. Así que yo les podría decir de dónde surgen los valores de colesterol LDL utilizados como metas. Bueno, básicamente lo que veíamos, básicamente información indirecta, tenemos información para justificar la meta de 70 claramente, por ejemplo el PRUVIT en el LDL que alcanzó, subgrupos preespecificados como por ejemplo el HPS o inclusive metaanálisis del CTT. Pero también tenemos información que avala el uso de una meta de menos de 55, por ejemplo, en el IMPROVE-IT o el ODYSSEY, que fueron estudios que, fíjense, llegaron, por ejemplo, a 53 miligramos por decilitro. Subgrupos preespecificados los vimos, el PROVE-IT 40, el TNT, el Júpiter, y también hay algunos metaanálisis de subgrupos. Y también tendríamos hasta estudios que justificarían alcanzar un LDL, insisto, menos de 30, por el LDL alcanzado en el Fourier, o algunos grupos preespecificados como el IMPROVE-IT menos de 30 o el propio Fourier menos de 20. Otra pregunta que yo me hago es, bueno, ok, cuanto más bajo es mejor, y vimos que no había un punto de inflexión. Ahora, la segunda pregunta es, ¿sigue siendo seguro? Niveles muy bajos de colesterol LDL, ¿siguen siendo seguros? Bueno, para eso tenemos que quizás analizar estudios que hayan probado drogas adicionales a las estatinas, porque fueron los estudios que más bajo llevaron el LDL. Por ejemplo, el IMPROVE, les dije, había una gran proporción de sujetos que había alcanzado un valor menos de 50. Y fíjense que si analizamos esa población, la población que llegó a un LDL bajito, menos de 50, no tuvo más casos de miopatía, de hepatopatía, ni trastornos neurocognitivos, ni cáncer, ni ACV hemorrágico, ningún otro efecto colateral a priori asociado con niveles tan bajos de colesterol. Lo mismo podemos ver en los estudios con inhibidores de PCSK9. Fourier, evolocumab, ODYSSEY, alirocumab. Están los dos juntos. Fíjense, nuevos casos de diabetes, problemas neurocognitivos, stroke hemorrágico, cataratas, alteraciones hepáticas. No hubo diferencias significativas entre el grupo que recibió el anticuerpo monoclonal que llevó el LDL a niveles muy bajitos. Lo único que hubo diferencia fue, obviamente, en una reacción en el sitio de inyección. Fíjense este otro subanálisis del ODYSSEY, lo mismo, que analizó inclusive sujetos con niveles tan bajos de LDL como menos de 25 o menos de 15. Y obviamente, nuevamente, cuando vemos, por ejemplo, los trastornos neurocognitivos, la miopatía, la hepatopatía o la diabetes, fue igual a los otros grupos, insisto, incluyendo si analizamos los subgrupos de pacientes con menos de 25 o inclusive menos de 15 de LDL. Lo mismo pasó con este subanálisis porque hacía mucho ruido el tema neurocognitivo, recientemente publicado el estudio Fourier. Los pacientes que habían alcanzado menos de 20 de LDL en comparación a los que tenían más de 100, no tuvieron mayores trastornos cognitivos entre los dos grupos. O sea que, insisto, a pesar de que el tiempo de follow-up no fue muy extenso, en este caso fue un poco más de 2 años, no hubo diferencias en los trastornos cognitivos. Esta fue una experiencia que hicimos en mi hospital con la gente, digamos, también de la Sociedad Argentina de Cardiología, y analizamos justamente el tema del ACV hemorrágico, que preocupaba mucho,
y hicimos un metaanálisis de todos los estudios que habían alcanzado un LDL menos de 55, que era la meta, diríamos, más exigente, actual, que teníamos entre las guías disponibles. Hay estudios que usaron estatinas, como el Júpiter, estudios que utilizaron los inhibidores de PCSK9, y también está, por supuesto, el Intruvit con ezetimibe. Lo que vemos en este metaanálisis es que, cuando uno analiza todos los estudios, que el LDL alcanzado al final del estudio estaba por debajo de 55 miligramos por decilitro, no hubo un aumento en la incidencia de ACV hemorrágico. La misma pregunta nos hicimos, pero ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tenían basalmente el hepatograma alterado? Esto es una pregunta que después la podemos discutir, pero es muy común pacientes con diabetes o con síndrome metabólico que tienen hígado graso y tienen algún hepatograma basal alterado. Bueno, ¿qué pasa cuando le damos estatinas a esos pacientes? Bueno, hicimos un metaanálisis con los estudios que había disponible, y lo primero que vemos en el panel A, en la parte de arriba del gráfico, es que evidentemente no hay un aumento de hepatopatía al dar estatinas en estos sujetos. No hay un aumento de hepatopatía en los pacientes que basalmente tenían las transaminasas elevadas. Y en el panel B, abajo, lo que vemos que además, por supuesto, los pacientes que recibieron estatinas tuvieron claramente una reducción de los eventos cardiovasculares. Y la última pregunta que me hago y les hago y comparto es, bueno, cuanto más precoz es mejor. Y acá aparece el tema del tiempo. Y el tema del tiempo no es un tema menor. Este gráfico trata de justificar mi pregunta o mi preocupación sobre el tiempo. Esto es, muy resumidamente, cada 39 miligramos por decilitro que yo bajo del LDL, aproximadamente bajo un 22% del riesgo cardiovascular. Este número, que lo repetimos, lo leemos, en la mayoría de las publicaciones, surge de los ensayos randomizados, la mayoría de ellos con estatinas, que tuvieron en promedio un follow-up de 5 años. O sea, tratar a los pacientes por 5 años hace que por 1 milimol de colesterol LDL tenga una reducción de aproximadamente un 22% de los eventos. Ahora, si ustedes se fijan en los estudios de cohorte prospectivo, que en promedio tuvieron quizás 12 años de seguimiento, la misma reducción del LDL ahora se asocia con 32, 34% de reducción de riesgo. Y es más, si ustedes analizan los estudios de randomización mendeliana, es decir, aquellos estudios que evalúan desde el nacimiento algún patrón genético que predispone al futuro, en este caso a tener menos colesterol, y por lo tanto son pacientes que están toda su vida con menos colesterol, como entre comillas estuvieran tratados desde el nacimiento, fíjense que, insisto, la misma reducción del LDL de 39 miligramos por decilitro se asocia con más del 50% de reducción. O sea, acá, ¿qué es lo que cambió? La reducción del LDL no, porque siempre estamos hablando de lo mismo, sino lo que cambió es el tiempo. Les muestro otro ejemplo recientemente publicado. Esto viene del estudio CARDI. El estudio CARDI había enrolado 5.000 pacientes jóvenes entre 18 y 30 años allá por la década del 80, lo siguió un tiempo, hizo una marca temporal cuando esos sujetos tenían 40 años, y lo siguió después en promedio 15 años más, o sea, hasta más o menos los 55 años de edad. Y obviamente trató de ver qué relación había entre el nivel de colesterol ajustado por el tiempo, es decir, una nueva variable que sería LDL año. Bien, o sea, contemplando las dos cosas, no solamente el nivel de colesterol, sino la exposición en cuanto al tiempo. Y que se vio claramente en la curva celeste, son los pacientes que tenían más de esta nueva variable, que era colesterol tiempo. O sea, cuanto más colesterol tiempo, cuanto más tiempo estaban expuestos al colesterol esos pacientes, peor les iba, más eventos cardiovasculares tenía. Y lo más interesante es que si ustedes comparan dos personas que tenían el mismo colesterol tiempo, ¿bien? Pero a la izquierda, al principio tenía más colesterol y después fue bajando, y a la derecha, el otro paciente tenía menos al principio y después fue subiendo, no era lo mismo. O sea, tenía mucho más riesgo si el paciente tenía niveles más altos de colesterol al principio, en las etapas más jóvenes. Por lo tanto, es muy importante, insisto, el tema del tiempo. Hacer el screening, detectarlo y tratarlo, no esperar, porque cuanto más tiempo lo tengamos tratado al paciente, cuanto más tiempo tengamos el LDL bajo y en meta, mayor beneficio cardiovascular. Finalmente, lo esperado claramente es distinto a lo observado, como pasa en
innumerable cantidad de escenarios clínicos y médicos. Si uno encuesta a los médicos, los encuesta a ustedes, le preguntan a sus colegas más cercanos, todos vamos a coincidir. Fíjense esta encuesta recientemente publicada en Europa. Más del 87% consideró útil o potencialmente útil el uso de objetivos de colesterol, de metas, de LDL, y más del 70% de los encuestados, 70%, opinó que la nueva meta de LDL de las guías europeas del 2019, que es de 55 miligramos por decilitro para los pacientes de muy alto riesgo, se basa en evidencia científica sólida. O sea que había un consenso. Sin embargo, si ustedes ven la quinta encuesta Eurospy, también europea, fíjense que el 71% de los pacientes que habían tenido un infarto hace aproximadamente 6 meses tenían más de 70 miligramos por decilitro de LDL. Y que solamente el 50% de esos sujetos que, insisto, habían tenido un infarto hace 6 meses o 1 año, estaban con estatinas de alta intensidad. Diferencia entre lo que sabemos que debemos hacer y la realidad. Les muestro otro ejemplo, esto en nuestro país, diabéticos en la Argentina. Quisimos ver cuántos estaban cumpliendo esas guías, las guías del 2019, las europeas, que eran las más exigentes en cuanto a meta. Fíjense, los pacientes de muy alto riesgo, diabéticos de muy alto riesgo, que tenían que tener menos de 55 miligramos por decilitro, solamente el 16%. Y cuando veíamos cómo estaban medicados, los pacientes de muy alto riesgo, insisto, dentro de los diabéticos, los de más riesgo, solamente el 21% de ellos estaban con estatinas de alta intensidad, y había un cuarto de ellos que estaba sin estatinas. Estos son datos, insisto, locales, que van en la línea de lo que vemos en el plano internacional. Así que para terminar, y como reflexión final, y para pasar a la exposición de Juan, yo digo, bueno, cuanto más bajo es mejor, definitivamente sí. No tenemos un punto umbral, no hay curva J, más descenso de LDL, menos riesgo cardiovascular. Cuanto más bajo, independientemente de con qué lo bajo, sí, en principio, al menos con el ezetimibe y los inhibidores de PCSK9. Por supuesto, además de la cestatina, ¿verdad? Cuanto más bajo sigue siendo seguro, bueno, vimos un montón de información que a la fecha no tenemos un nivel bajo de LDL que se asocie con mayor eventos, digamos, de inseguridad, por llamarlo así. Y como vimos, cuanto más precoz es mejor, definitivamente sí. No es lo mismo tratar al paciente al comienzo de su enfermedad o de su dislipemia o de su riesgo que esperar y tardarlo más tardíamente. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Por supuesto, como vimos también, existe una enorme distancia entre lo que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Walter por tu excelente presentación, muy clara como siempre, no porque sos amigo mío, sino porque hablas muy bien. Eso, después arreglamos los honorarios. Así Gracias, que, Juan. bueno, no, gracias, espectacular. Así que bueno, ahora me toca continuar a mí con la segunda presentación, siempre agradeciendo este evento a el laboratorio Bernabó con su producto Rosuver Plus, y justamente de ese tema vamos a hablar. El tema es por qué, cuándo y a quién, ¿sí? La combinación fija de rosuvastatina y ezetimibe, en este caso Rosuver Plus. Bien. ¿Por qué? Yo cambié un poco y de lo que está el flyer, porque puse ¿por qué la terapia dual? Porque me parecía una pregunta más interesante para introducir la problemática o poner foco en esta terapia dual. ¿Por qué la terapia dual? Y tenemos que hacer un repaso, bien lo dijo Walter. Nosotros en realidad estamos muy fuera de meta en la vida real, o sea, somos lindos, buenos y simpáticos en las guías societarias, en la evidencia científica, pero la verdad, fíjense este gráfico, que muy poco porcentaje, solo 21%, accede a tener valores de LDL por debajo de 100. Entonces, realmente estamos muy lejos de la meta. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el uso de estatinas altas dosis como la rosuvastatina? Lo presentó muy bien Walter en el estudio Júpiter. Estos son resultados del estudio Júpiter.
Y fíjense que en este gráfico vemos que en verde tenemos el porcentaje de pacientes que no respondió directamente a dosis altas con rosuvastatina. En naranja, el grupo de pacientes que no, o mejor dicho, respondió parcialmente, digamos, el porcentaje de reducción de LDL fue menor al 50%. Y solamente en Bordeaux el porcentaje que llegó a meta, que llegó a una reducción de 50% más. Entonces, si tomamos el verde y el naranja, vemos que esto se asocia claramente a mayor riesgo cardiovascular. Y que en realidad no es algo tan lineal, ¿sí? Entonces, estudio Júpiter, rosuvastatina, ha mostrado reducción de MACE, etcétera, etcétera, como lo presentó Walter. Pero cuando uno hace análisis en subgrupo, uno observa que en realidad hubo un buen porcentaje de pacientes que no llegaron a ese 50%. Y nosotros en lipidología usamos la regla del 6. ¿Por qué la regla del 6? Porque decimos que el máximo efecto se logra con la mínima dosis, y eso es un detalle práctico importante a retener. ¿Por qué decimos la regla del 6? Porque cuando duplicamos dosis, bajamos solamente un 6%, si pasamos de 10 a 20 o de 20 a 40, bajamos otro 6%. Esto sucede tanto para rosuvastatina como para atorvastatina, como para dar ejemplos de dos estatinas muy potentes. La regla del 6 y el efecto máximo se cumple con la mínima dosis. Eso es un mensaje práctico que también debemos recordar. ¿Qué sucede con la adherencia a las estatinas? Y fíjense, este es un trabajo, POSIAM, 60.000 pacientes, la mitad tenían más de 75 años, y a los 6 meses tienen buena adherencia, pero pasados los 2 años la adherencia va bajando. Y esto explica que alrededor del 60% de los pacientes post-YAM no tienen un adecuado tratamiento con estatinas a 2 años. Y estamos hablando que una vez que uno indica estatina post-YAM es de por vida. Entonces, sería algo así como la insulina para un diabético tipo 1. Estamos dejando sin insulina a nuestros pacientes colesterolémicos, en este caso sin estatina. Esa es la realidad que nos enfrentamos hoy por hoy. Y en este gráfico vemos claramente, en esta curva de sobrevida, vemos que los pacientes que tienen retiro de estatinas, o sea que aquellos que no han cumplido la adherencia, tienen mayor tasa de mortalidad, lo vemos acá en líneas punteadas, y también de mortalidad cardiovascular. Entonces, es importante la adherencia y saber que nuestros pacientes post-YAM realmente tienen poco seguimiento y poca conciencia en tomar las dosis correctas de las estatinas de alta intensidad. Continuando, vemos que la primera combinación, y esto lo presentó claramente Walter, pero es a modo de repaso, la primera combinación de una terapia dual que muestra reducción de MACE en pacientes coronarios, 18.000 pacientes, síndrome coronario agudo 10 días previos, es el estudio IMPROVE-IT, ¿sí? Entonces, una rama, acá lo tenemos representado en negro, simvastatina en monoterapia, y en rojo la simvastatina más ezetimibe. Partíamos de un LDL basal de 93 miligramos, la rama con monoterapia llegaba a 69 y la rama con biterapia o terapia dual llegaba a 53. Lógicamente, con un resultado significativo y una reducción de un 7%. Entonces, primer estudio que muestra que la terapia dual baja MACE, baja evento cardiovascular. ¿Y por qué es importante? Porque en este mundo de la lipidología, y es interesante desde mi punto de vista como endocrinólogo trabajar con cardiólogos, porque el razonamiento en general de los cardiólogos es cartesiano. Entonces este primer estudio muestra una reducción de un punto duro, reducción de MACE. Ahora vamos a tratar de explicar por qué. En subestudios del estudio IMPROVE-IT vemos un beneficio marcado en pacientes por encima de 75 años y en diabéticos, ¿sí? Entonces ya le estoy dando una pista a qué grupo de pacientes probablemente sería más necesario indicar una terapia dual. ¿Y qué sucede con la absorción de colesterol? Decimos, y los estudios de los finlandeses muestran que la absorción de colesterol está aumentada en un 30% aproximadamente, aunque es variable. Y acá tenemos el actor principal, que es el Niemann-Pick o NPL1C1, que se encuentra en la membrana apical del enterocito
y lo que hace este Niemann-Pick, que está representado en color verde, lo que va a hacer es absorber o ligarse al colesterol de la luz intestinal y lo va a internalizar, y de esa forma va a incorporar el colesterol en vesículas endocíticas, ¿sí?, dentro del citoplasma del enterocito. Esa es la función principal de este receptor de Niemann-Pick encargado de absorber colesterol. Hasta ahí esto muy lindo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del ezetimibe? El ezetimibe, en realidad, si lo repasamos de nuevo, el proceso de internalización del colesterol intestinal, lo que hace el ezetimibe es bloquear esta proteína Niemann-Pick, entonces impide la absorción de colesterol intestinal al kilomicrón. Ahora, Miettinen es uno de los pioneros en estudios de absorción intestinal, y en este estudio, donde utiliza marcadores de síntesis de colesterol hepático en amarillo, y marcadores de absorción de colesterol en verde, vemos, fíjense que divide en cuartilos la relación de absorción y síntesis, y hay un equilibrio. Cuando hay mayor síntesis hay menor absorción, y cuando hay mayor absorción hay menor síntesis. Entonces, esto es un mecanismo de compensación que tiene el organismo para no sobresaturar los niveles de colesterol intracelular. Entonces, de ahí surge la hipótesis que muchos pacientes con hipercolesterolemia, algunos son hiperabsorbedores y algunos son hipersintetizadores. Entonces, esto es importante recordar la relación entre la absorción y la síntesis. ¿Por qué? Porque tenemos esta balanza. Si nosotros damos solamente una monoterapia, en este caso las estatinas, inhibidores de la H-CoA reductasa, va a aumentar la absorción. Y si damos solamente como monoterapia el ezetimibe, que bloquea el Niemann-Pick, digamos, actúa sobre la absorción de colesterol intestinal, va a aumentar la síntesis de colesterol. Entonces tengo que tener los dos platillos de la balanza, equilibrados entre síntesis y absorción. ¿Cómo lo logro? Solo con la terapia dual. Y ese es un mecanismo fisiopatológico que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo damos la terapia dual? Y esta es otra pregunta importante que vamos a tratar de responder. Y acá tenemos estudios como, por ejemplo, el estudio Explorer con rosuvastatina y ezetimibe en pacientes en prevención secundaria. Este es un seguimiento a 6 semanas. En este caso se usaban comprimidos separados. Y fíjense que en pacientes en prevención secundaria, el grupo en color negro, y acá ven distintas metas, menos de 100, menos de 70 LDL. Este es un estudio publicado en el 2007 por Valentine. En esa época se usaban otras metas. Ahora, la terapia dual con rosuvastatina y ezetimibe llega significativamente más a meta que una monoterapia con rosuvastatina a altas dosis. Y si comparamos también el colesterol no HDL, que es un marcador de aterogénesis, también la terapia dual llega a una meta mucho más rápida. Entonces, es importante que en un paciente de alto riesgo cardiovascular o un paciente en prevención secundaria, podemos utilizar una terapia dual para llegar más rápidamente al objetivo. Como decía Walter, cuanto antes mejor, no solamente cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor. Y estos son estudios comparativos en vida real, comparando distintos esquemas de estatinas. Fíjense que acá tenemos, por un lado, lo que está representado en negro, quiere decir add-on, quiere decir la incorporación de una terapia dual, ¿sí? Y tenemos simvastatina a la izquierda, atorvastatina al medio y rosuvastatina. En gris, solo la monoterapia. Entonces, en este estudio de vida real, este estudio retrospectivo, vemos claramente que los porcentajes que llegan a meta, en el caso de rosuvastatina, en negro con asociación a ezetimibe, llegan a meta un porcentaje importante, a menos de 100 o a menos de 70, en comparación con las otras dos combinaciones. Entonces, la biterapia, la terapia dual, realmente llega más rápido a meta que otras combinaciones. Eso es importante que tengamos en mente. ¿Qué pasa con el estudio Rousset? Cuando vemos los estudios en realidad de asociación de rosuvastatina con ezetimibe, en muchos estudios asiáticos, porque los asiáticos presentan mayor intolerancia a las estatinas. Entonces, sabemos que la intolerancia a las estatinas, o bien la aparición de efectos secundarios, es dosis dependiente.
Entonces, muchos de los trabajos utilizan esta población. Este es un estudio coreano, multicéntrico, a 8 semanas de seguimiento. Comparan distintos esquemas de dosis. Vemos claramente acá, en color bordeaux, la monoterapia con rosuvastatina, versus, en este caso, la biterapia, por ejemplo, rosuvastatina 5 versus rosuvastatina 5 más 10 de ezetimibe, o rosuvastatina 10 versus 10 de rosuvastatina más ezetimibe, y lo mismo para 20 miligramos de rosuvastatina. Y acá vemos el objetivo primario es la reducción de LDL colesterol, se logra lógicamente con la terapia dual en mayor porcentaje que con la monoterapia a la misma dosis. Entonces, poco respondiendo también a esta pregunta, si llegamos más rápido, cuanto antes mejor. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? El estudio Gravity, en el cual compara rosuvastatina con ezetimibe versus simvastatina, ezetimibe a dosis más altas, en este caso de simvastatina 40 o simvastatina 80, y vemos en color negro y en color gris, la asociación rosuvastatina-ezetimibe llega más rápido a meta y mayor porcentaje, tomando como meta a la izquierda menos de 100 o menos de 70 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Entonces, hasta acá estamos viendo que la asociación de una estatina de alta intensidad como la rosuvastatina llega más rápido y en mayor porcentaje a meta que la monoterapia, ya sea con la monoterapia consigo misma o, lógicamente, con monoterapia de otras estatinas. Y esto es a modo de resumen. Fíjese que en esta tabla tenemos todos los estudios hasta ahora publicados de asociación de rosuvastatina con ezetimibe, el estudio Gravity, el estudio Rose, el estudio Rosette, con distintos esquemas de rosuvastatina ezetimibe versus, por ejemplo, simvastatina ezetimibe o versus rosuvastatina sola. Acá tenemos en la primera columna LDL, colesterol total, HDL y triglicéridos, y los porcentajes de pacientes que llegan a meta. Y claramente vemos que los pacientes que llegan a meta es mucho más marcado en la terapia dual, que es la primera línea, que con la monoterapia o con una terapia dual, por ejemplo, con simvastatina. Entonces, claramente esta tabla representa un resumen de la llegada más rápida a meta en porcentaje en comparación con otra terapia dual o con monoterapia. Bien, y si hacemos una adaptación de las guías, fíjense que los porcentajes de reducción con estatinas de moderada intensidad es de 30%, de alta intensidad es de 50%, y de alta intensidad de estatinas más ezetimibe es de 65%, después aparecen luego las opciones con inhibidores de PCK9 y otras combinaciones, ya sean bio o triterapia, que eso claramente lo mostró Walter. El Rosuvastatin Plus, que es la combinación fija de rosuvastatina más ezetimibe, realmente cubre un gap que no estaba cubierto hasta el momento, porque digamos, llegamos más rápido a meta, sin tanto efecto secundario relacionado tanto a miopatía como a hepatopatía. ¿Sí? Entonces, recordemos que podemos llegar más rápido a meta con esta asociación. ¿Y a quién le indicamos? Es la tercera pregunta de la charla. Y bueno, repasemos un poco el estudio IMPROVE-IT. Cuando se hace análisis en subgrupo, en el estudio IMPROVE-IT, este autor Giuliano publica en el 2018, fíjense que tenemos la comparación diabéticos versus no diabéticos, y acá vemos claramente que en realidad los pacientes con diabetes en rojo tienen mayor reducción, ¿sí?, de los eventos primarios como los endpoints secundarios. Entonces hay mayor respuesta en los pacientes con diabetes en comparación con los no diabéticos. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente si partimos en el estudio IMPROVE-IT, los pacientes con diabetes tenían un LDL basal de 89, pero el LDL alcanzado en pacientes con diabetes, en la biterapia era de 49, versus en 55 el grupo que no tenía diabetes. Entonces, podemos decir tal vez, o una interpretación del estudio IMPROVE-IT, es que los pacientes diabéticos eran como más hiperrespondedores a la terapia dual que la población no diabética.
Eso es importante. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Y acá entramos en el mecanismo que nos gusta mucho a nosotros los endocrinólogos, de encontrarle el porqué a las cosas, aunque muchas veces no le encontramos el punto duro. Pero digamos, en biopsias duodenales, en comparación de diabéticos versus no diabéticos, en negro vemos los diabéticos, tienen mayor expresión de este receptor, que es el Niemann-Pick, en los pacientes con diabetes. De hecho, los pacientes con diabetes se sabe que son hiperabsorbedores, y eso explica, digamos, gran parte de la hiperrespuesta que tienen los diabéticos en comparación con los no diabéticos. Entonces, disculpen que estoy también admitiendo gente, entonces esto de funcionar como coordinador y presentador es a su vez complejo. ¿Sí? Entonces recordemos, diabéticos tipo 2 en general son hiperabsorbedores. Este es otro estudio, también coreano, que compara rosuvastatina versus rosuvastatina con ezetimibe en diabéticos tipo 2. Y fíjense que acá analizan un índice que es el índice ApoB versus ApoA1. Es un índice que, si quieren, después lo discutimos, pero que se usa en la práctica para correlacionar con un subtipo de partículas que se llaman LDL pequeñas y densas. ¿Y por qué es importante la LDL pequeña y densa? Porque en el diabético tipo 2 tiene más concentración plasmática de este subtipo de partículas. Entonces fíjense que con rosuvastatina y ezetimibe, acá en color naranja, tenemos mayor reducción de este índice, que se correlaciona a su vez con el LDL pequeño y denso. Y a su vez, en el gráfico inferior se llega más a meta con la asociación de rosuvastatina y ezetimibe en diabéticos tipo 2. Ahora, hay estudios que están relacionados, el estudio Utopia, en pacientes de 75 años. Este es un estudio con 3.411 pacientes ya gerontes por encima de 75 años, en un estudio abierto, en la cual recibían ezetimibe y distintas asociaciones con estatinas. Y lo que muestra este estudio Utopia, que el endpoint primario hubo una reducción con la asociación con ezetimibe de 34%, hubo reducción de los eventos cardiovasculares compuestos de 40% y una reducción del 62% de revascularización, con un seguimiento a 4 años. En el estudio Improve-It, en este mismo estudio, disculpen, también se mostró la curva de respuesta tanto de LDL colesterol como de los otros parámetros que tenemos en cuenta, como es el no HDL. Fíjense que en color rojo tenemos grupo control y en color azul ezetimibe. Hay claramente una reducción del LDL colesterol y una reducción del no HDL, y también una ligera reducción de triglicéridos. Este es un análisis en subgrupo en pacientes por encima de 75 años del estudio Improve-It, y fíjense que la respuesta en la población diabética fue mayor en el grupo en la línea naranja en comparación con los no diabéticos. Entonces, la posología que contamos hoy por hoy, en la actualidad, con Rosuver Plus, en realidad es 10-10 y 20-10, pero a nivel internacional también está la posología 5-10. Recordemos siempre que el ritmo circadiano de el colesterol es a la noche, entonces siempre hay que administrarlo a la noche. Recordemos las poblaciones donde podemos indicar esta asociación de Rosuver Plus: pacientes por encima de 75 años, diabéticos tipo 2, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con intolerancia a las estatinas, y lógicamente pacientes con elevado riesgo cardiovascular, y eventualmente algún paciente con insuficiencia renal crónica leve, porque sabemos que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen mayor riesgo de intolerancia a las estatinas. Haciendo el bemol y la aclaración que la rosuvastatina se elimina por riñón, entonces muchas veces tenemos que disminuir la dosis en pacientes ya con insuficiencia renal crónica, moderada, severa. Entonces, como para ir terminando, como conclusión de la charla, la terapia dual, rosuvastatina más ezetimibe,
es la estrategia hoy por hoy la más adecuada en pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular. La tendencia a un uso precoz, o sea, cuanto más tiempo mejor, es determinante para aumentar la sobrevida, y esto parece, y muestra obviamente la evidencia, es mucho mejor en comparación con el inicio tardío. Rosuvair Plus en sus combinaciones de 10-20 o 20-10 son más eficaces para lograr metas sin presentar efectos adversos dependientes del aumento de dosis que tenemos con rosuvastatina. Y Rosuvair Plus representa hoy por hoy una alternativa válida en pacientes con diabetes, gerontes, síndrome metabólico y con insuficiencia renal leve. Así que muchas gracias por su atención. Esto es el bañado a la estrella en el interior de Formosa, que bueno, como sabrán no se puede ingresar a Formosa, pero hacemos igual el chivo. Bueno, ahora damos por finalizada la charla y quisiera ver las preguntas, si tienen, y parece ser que el chat está bastante activo. Acá tenemos preguntas. Hola, Juan, la charla muy clara, la verdad que muy clara, muy buena. Si querés te leo una pregunta en el chat que por ahí la puedes, en parte la estuviste expresando vos en alguna de tus diapositivas. Acá Claudia pregunta, para aquellos pacientes que están tomando ezetimibe como monoterapia, ya sea por intolerancia o por elección, ¿qué opinás de eso? Y ella justamente pone que tenía entendido que al usarle el ezetimibe como monoterapia te aumentaba los receptores hepáticos de LDL. Sí, a ver, el uso de ezetimibe solo como monoterapia primero tiene un efecto hipolipemiante muy leve, ¿sí? Aproximadamente 15%, 20%. Siempre tenemos y nos queda pendiente la hipótesis de los hiperabsorbedores, los pacientes diabéticos, que por ahí es un tiro a ciegas, porque bueno, en la práctica no tenemos marcadores bioquímicos de absorción o marcadores de síntesis que podrían tal vez orientarnos para saber si el perfil del paciente que tengo enfrente es un hiperabsorbedor o un hipersintetizador. Entonces, esperar que solamente el ezetimibe me baje un 50% y sería poco probable. Ahora, sin duda que al bajar el aporte de colesterol desde el intestino a nivel hepático, eso el hepatocito lo registra, tiene un sensor que depende de unos factores de transcripción que se llaman los SRBP, que aumenta la expresión de receptores de LDL. En realidad, Claudia, si vos te pones a ver, por lo menos los hipolipemiantes que hoy por hoy ya están como clásicos, que es estatinas, ezetimibe, inhibidores PCK9, actúan sobre el receptor. ¿Sí? Estatina aumenta el receptor, ezetimibe aumenta el receptor de LDL, y lógicamente, bueno, el punto principal del inhibidor PCK9 es actuar sobre el receptor de LDL. Así que sí, sin duda que aumenta la expresión de receptores de LDL. Pero bueno, la respuesta del colesterol solo a monoterapia es de leve a moderada. ¿Sí? Perfecto, Juan, buenísimo. Bien. Mira, acá hay otra pregunta de Elizabeth que pregunta sobre la LPA, o sea, un paciente en prevención primaria que está con una LPA muy elevada. Bueno, ¿cuál debería ser el tratamiento y la meta de LDL? Mira, si querés te doy mi opinión, Elizabeth. La verdad es que la LPA clásicamente en prevención primaria solo se dejaba o se pedía para los sujetos, qué sé yo, que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz en la familia o que ellos habían tenido un evento cardiovascular muy precoz, en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, digamos. Pero lo que un poco hizo ruido fueron las últimas guías europeas del 2019 que dijeron por primera vez que deberíamos pedir una LPA, aunque sea una vez en la vida, a los sujetos como parte de la estratificación de riesgo. Y esas mismas guías decían que si vos tenías un paciente con un nivel mayor a 180 miligramos por decilitro, ese paciente iba a tener el mismo riesgo que un paciente con hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, yo asumo que si vos tenés un paciente, aunque no tenga otros factores de riesgo, pero tiene una LPA muy alta, por ejemplo más de 180, bueno, en ese caso uno debería tratarlo como si fuera un HF, es decir, darle una estatina probablemente de alta intensidad o una estatina combinada con ezetimibe, como nos decía Juan, para lograr en principio un objetivo al menos de 70 miligramos por decilitro. Ahora, si vos tenés un paciente con LPA que no tiene tan altos los niveles, que están altos, más de 50, pero no tan altos,
Bueno, ahí es un gris, en el Sí. cual personalmente yo trato de tratarlos igual, y me parece que quizás con una estatina de moderada intensidad y con una meta de LDL menos de 100, podría andar la cosa. Estamos hablando de un paciente en prevención primaria que no tiene otros factores de riesgo asociados. No sé, Juan, tu Totalmente de opinión. acuerdo con Walter. Bueno, recordemos, la LPA hoy por hoy está cobrando más importancia como factor de riesgo cardiovascular. Yo creo que en todo paciente en prevención secundaria se tiene que pedir LPA. Ahora, es cierto que hoy por hoy no tenemos en el arsenal terapéutico ahora ya ningún fármaco que baje la LPA. En un momento la niacina ha bajado un poco, bueno, hay trabajos con inhibidores de PCSK9. Probablemente, bueno, estamos esperando los resultados de ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales contra la LPA, y probablemente en unos años tendremos mayor respuesta y también mayor interpretación de los mecanismos, ¿no? Porque esto de la terapéutica también va de la mano de la fisiopatología, y nos pasa, por ejemplo, con hiperquilemicronemia familiar, ahora conocemos un poco más, con hipercolesterolemia familiar, ahora con los inhibidores PCSK9, que llegamos a valores muy, muy bajos. Entonces, por ahora no tenemos una droga exacta disponible, pero bueno, de acá a unos años seguro que va a venir. El resto concuerdo con Walter. Inclusive las guías actuales, las más nuevas que tenemos, que son las guías canadienses para el manejo de la dislipemia, que salieron hace 15 días, también dicen de pedir LPA al menos una vez en la vida como parte de la estratificación. O sea, ya son dos sociedades científicas Totalmente distintas, no solamente los europeos, sino que ahora los canadienses, que tienen un sistema de salud bastante estricto y bastante costo efectivo, por llamarlo, bueno, lo han colocado en el tapete también. Totalmente. Juan, yo te hago una pregunta, a ver si hay alguna. Bueno, primero, obviamente, agradecer a todos los colegas los saludos, y la verdad que nosotros estamos agradecidos con respecto a todos ustedes que están ahí presentes escuchando. Cualquier pregunta que quieran agregar, por favor, utilicen el chat para ponerla. Yo te pregunto, a veces viene un paciente y uno no sabe si arrancar directamente con, digamos, la terapia dual de entrada, o quizás hacer un tratamiento secuencial, digamos, de ir, digamos, titulando la estatina y en algún momento pensar en agregar una terapia dual. En esos dos escenarios, ¿cómo nos tendríamos que manejar? Bien, es interesante tu pregunta, y acá tiene también que ver con algo que yo lo llamo desaprender lo aprendido. En nuestro disco duro estamos formateados al tratamiento secuencial. Nosotros en diabetología, por ejemplo, nos hemos acostumbrado que la santa metformina y después es una escalera. Bueno, no llega al objetivo, vamos a una biterapia, con un antidiabético, una triterapia. Y yo no sé tu impresión, Walter, pero mi impresión es que las guías son bastante más talibanes, ¿sí? Agarran como el machete y ponen quinta de entrada. No sé si de entrada, pero hay una tendencia hacia eso, o por lo menos en lo que es meta. Y las últimas guías son aún más exigentes porque toman en cuenta no solo el valor absoluto del LDL, ya sea 70 o 55 en alto o muy alto riesgo, sino también toman en cuenta la cinética, que es, digamos, es un objetivo compuesto. Valor absoluto más reducción del 50%. Y eso es cinética, ¿sí? Eso es cambio o delta en estadística. Entonces, yo creo personalmente que si tengo un paciente diabético, sabemos que todos los diabéticos tipo 2 de inicio reciente son todos por lo menos de moderado riesgo, por lo menos. Y la mayoría están en alto o muy alto, ¿sí? Entonces, el tratamiento secuencial, como decía muy bien en tu presentación, y me hace perder un poco de tiempo. Yo creo que la terapia combinada, por lo menos en poblaciones como la población diabética, tengo que iniciar de entrada. Y de paso, me evito a veces encontrar intolerantes que puedo encontrar más en población diabética, ¿sí? Esa es mi opinión, pero bueno, es una postura. Sí, inclusive nosotros los cardiólogos nos estamos preguntando si inclusive no deberíamos en algunos escenarios empezar con la terapia dual dentro de la unidad coronaria. ¿Por qué? Porque si vos tenés pacientes, o sea, tenés pacientes que obviamente acaban de tener un síndrome isquémico agudo, son en la escala de riesgo el paciente que más riesgo tiene. Si vos conocés el colesterol basal,
al ingreso de la unidad coronaria vos tenés el LDL, y vos sabés que para llegar a 55 miligramos por decilitro tenés que bajar, no sé, un 50, un 70, un 80% del nivel de LDL, digamos, no tendría mucho sentido empezar a titular sabiendo que te va a costar llegar a ese nivel, y directamente, además de las estatinas de alta intensidad, algunos proponen que se podría ir directamente con la terapia dual desde la unidad coronaria, insisto, en aquellos pacientes que basalmente tenían un colesterol muy elevado y que Claro. de ninguna manera solo con la monoterapia con estatinas va a llegar a la meta. Sí, sí, totalmente. Aprovecho y te hago una pregunta, Walter. Vos presentaste muy bien ese gap que tenemos entre las guías internacionales, las guías nacionales, etcétera, todo lo que es lindo, bueno y simpático, y la vida real, ¿sí? Agarrar constitución, estar esperando, o sea, una cosa, no sé si me explico con el ejemplo. La vida real, ¿sí? ¿Cuál Fuera sería de Formosa, ¿no? Claro. Fuera de Formosa. Obviamente. Acá no podemos entrar, así que... Totalmente. ¿Qué opinión te merece, o digamos, cuál sería la explicación de ese gap enorme que tenemos en lípidos, ¿no? Entre la vida real y la situación ideal, que son las guías? Yo te diría, Juan, que uno podría simplificarlo diciendo que hay tres explicaciones para eso. Y eso pasa en todo el mundo, no solamente Sí. acá, por supuesto. La primera es la inercia médica. Y eso pasa con otras patologías, no es la dislipemia, vos lo sabés muy bien en la diabetes. Sí. Digamos, todos sabemos, conocemos las guías, sabemos las recomendaciones, pero viene el paciente, pasa por adelante mío, veo que no está en meta y no hago nada. No le modifico el tratamiento, no le aumento la dosis de estatina, no le agrego el ezetimibe, inercia. Eso, a ver, tiene una explicación parcialmente, digamos, racional. A veces tiene una cuestión de cuestiones de tiempo, que el médico no tiene tiempo, que tiene que resolver miles de cosas en 5 minutos. A veces, obviamente, hay médicos que por ahí falta formación. Pero bueno, esa es una primera explicación, la inercia médica. El segundo es la adherencia, vos lo hablaste muy bien en tu charla, digamos, los pacientes por algún mecanismo a veces dejan de tomar la medicación y eso hace, por supuesto, que no puedas alcanzar las metas. Así que la adherencia, y dentro de la adherencia te meto la intolerancia, no toda falta de adherencia es por intolerancia, pero eso sería la segunda explicación. Y la tercera, que por ahí es menos frecuente, pero que vos también la nombraste cuando hablaste de los mecanismos de acción, es el tema de la hiporrespuesta. Hay pacientes que definitivamente responden menos de lo que el promedio de la gente debería responder. Entonces, ¿vos estás tomando estatina? Sí. ¿Está cumpliendo? Sí. Pero sin embargo no bajó el 50%, como dice la bibliografía, bajó un 20 o un 30. ¿Existe eso? Sí, es un hiporrespondedor. Y justamente esos pacientes son los que más se benefician cuando vos le agregás la terapia dual, porque si son hiposintetizadores de colesterol, lo más probable es que sean hiperabsorbedores de colesterol. Totalmente. Así que yo creo que por ahí pasa la cosa, Juan. Totalmente. ¿Y los pacientes añosos? ¿Cómo harías el manejo de pacientes añosos? Es un tema, digamos, hasta hace un poco tiempo pensábamos que no deberíamos tratarlos. Viste que en general con los tratamientos en prevención fuimos siendo más flexibles en los pacientes de la tercera edad. Te pasan la diabetes, con respecto a la hemoglobina glicosilada, de los tratamientos, a la hipertensión misma. Hubo diferentes guías que iban y venían, pero algunos hasta sugerían metas distintas. Bueno, con respecto a los lípidos, esto al principio también se planteó, pero la verdad es que las últimas informaciones que tenemos de los análisis de subgrupos, porque vos calculás que la mayoría de los ensayos no incluyó pacientes muy añosos, ese es el problema. No todos, pero la mayoría de los ensayos no incluyó pacientes añosos. Sin embargo, bueno, a medida que se fue obteniendo información, hay un metaanálisis publicado a fin de año de Lancet, que justamente evaluó toda la información que teníamos sobre hipolipemiantes en mayores de 75 años. Y el efecto beneficioso es exactamente el mismo que en los menores. No hay un problema ahí. Se benefician igual o más. Vos lo mostraste con el ezetimibe, en el caso puntualmente del ezetimibe. Inclusive se beneficiaron más los añosos que los más jóvenes. Por supuesto que en el paciente anciano tenemos que considerar la fragilidad, las comorbilidades, las interacciones farmacológicas. Vos sabés bien que un anciano por ahí biológicamente está bien, porque el documento dice que tiene 75, pero bueno, no está bien físicamente, entonces bueno, uno es más tolerante. Pero bueno, teniendo en cuenta esa excepción, digamos, uno debería manejarse igual que con los pacientes
más jóvenes, Ujú. obviamente teniendo la contemplación individual de cada caso para lo que Totalmente. decía de la fragilidad y el resto de las cosas. Hay una pregunta, Walter, de Cintia Molinari, que por ahí tal vez vos me podés responder mejor, podés dar la respuesta. ¿Puede causar efecto adverso hepático indicar rosuvastatina y aspirina para pacientes con placa carótida, aquellos que tuvieron una ACV? A ver, los pacientes que tuvieron ACV, independientemente del mecanismo, que haya sido por una placa carotidia u otro mecanismo, son considerados pacientes de muy alto riesgo y deben recibir estatinas. Sí. Así que no me cambia ahí la indicación de que el mecanismo de la ACV haya sido una placa. Con respecto a la aspirina, y por supuesto, en prevención secundaria no hay duda de que tiene que recibir aspirina. Ahora, si estuviera en prevención primaria con una placa carotidia, es un dilema, porque todavía ese gris no está zanjado. En prevención primaria, hoy estamos desaconsejando tomar aspirina, pero reconozco que el paciente que tiene ateromatosis subclínica es un gris, un intermedio, y bueno, está poco explorado en los ensayos clínicos que tenemos hasta ahora. Ahora, con respecto al efecto adverso hepático, me parece importante, más allá de en qué paciente lo demos, la verdad que los efectos hepáticos relacionados con las estatinas son excepcionales. Sí, son totalmente. Excepcionales. Totalmente. De alguna manera, no se conoce del todo bien el mecanismo, pero si aparece, suele aparecer al principio del tratamiento, en los primeros meses, suele ser absolutamente reversible, o sea, no deja fibrosis en el hígado, no deja secuelas. De verdad, yo no sé vos, pero yo en lo personal no tuve ningún caso. No. Eso no es lo mismo que encontrar pacientes que tienen transaminasas elevadas, y muchas veces quizás las tenían de antes del tratamiento, y cuando uno después le pide un hepatograma en el control, se encuentra con que tiene por ahí las transaminasas un poco aumentadas. Y la gran mayoría de esos pacientes son porque tienen un hígado graso. Sí. Y en realidad está recontra demostrado que los pacientes con hígado graso que tienen transaminasas elevadas se benefician con las estatinas. Totalmente. Y les bajan las transaminasas a lo largo del tiempo. No es que les suben, les bajan. Y eso yo lo mostré con el metaanálisis que hicimos. La verdad, eso es cierto. De hecho, nosotros en el hospital estamos trabajando mucho con los hepatólogos, porque para derribar ese mito de que los pacientes con hígado graso y con transaminasas levemente alteradas no pueden recibir estatina. Eso es falso y le estamos sacando un verdadero beneficio. Totalmente. Mira, hay trabajos de Kenneth Cusi, que es un argentino que es endocrinólogo y es el jefe de servicio del hospital en Gainesville, en el estado de Florida, junto con Fernando Brill, que han mostrado, ellos trabajan mucho en NASH, y la verdad que han mostrado que lo que vos decís, que al contrario, mejora el parámetro inflamatorio, hay un score para medir la relación entre esteatosis y estatohepatitis, entonces mejora ese score con estatinas, y al contrario, o sea, no aumenta la progresión, todo lo contrario. Entonces, porque esa es una pregunta que mucha gente se hace, dice, bueno, tengo enzimas hepáticas elevadas, si es diabético, bueno, tiene o esteatosis o estatohepatitis, y le tengo que dar igual estatina, al contrario, le va a mejorar el parámetro inflamatorio. Y eso está totalmente demostrado, y estos trabajos están publicados con biopsia hepática, así que es claramente demostrada la evidencia de dar estatinas en pacientes con esteatosis. Bien, otra pregunta. Bueno, yo aprovecho, quisiera hacerte una pregunta. ¿Encontraste una? No. No. Quisiera, a ver, venimos viendo que las guías van cada vez más exigentes, y el hecho de tener terapia no estatínica que baja MACE va cambiando un poco el escenario de herramientas terapéuticas que uno dispone, ¿no? Y mi pregunta va dirigida en qué pacientes creerías, no hay nada demostrado todavía, pero pensás vos, de acuerdo a los trabajos o a tu saber entender, es mejor usar una triterapia de entrada, por ejemplo, estatina, ezetimibe, inhibidor PCK9, o sistemáticamente tengo que ir a una secuencialidad, terapia dual, y si no llego al objetivo, inhibidor PCK9. Esto en una situación ideal, te pongo, digamos, enfrente el lago de Genève, ahí en Suiza, y tenés toda la disposición para elegir lo que vos quieras.
¿sí? Te digo para que no veas la respuesta de La Plata. O sea, dejaste Constitución y estás enfrente del lago con vacas y todo está perfecto, vos podés elegir lo que vos quieras. ¿Sí? Exacto, Mundo exacto. ideal, mundo ideal. En el mundo ideal, Sí. donde no existe el Bitcoin, donde no existe problemas, bueno, en un mundo ideal, digamos, Sí. a mí me parece que quizás los 4 grupos, yo te diría, Sí. esto es personal, ¿no? Los 4 grupos que son los sujetos de muy altísimo riesgo, o 4 o 5 grupos, digamos, que por ahí seguramente se van a beneficiar de esa terapia, triple terapia, son los pacientes que acaban de tener un síndrome isquémico agudo, y esto me refiero a los primeros 12 meses después del evento, son pacientes de mucho riesgo. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y diabetes, las dos cosas. Pacientes que tienen enfermedad cardiovascular ya establecida y hipercolesterolemia familiar. Claro. Los pacientes que tienen recurrencia de eventos, es decir, los pacientes que estando medicados con estatinas y con un LDL en meta, hacen un nuevo evento. Y finalmente los panvasculares, aquellos sujetos que tienen 2 o más territorios vasculares establecidos. Y típico el paciente, no sé, que tiene una angioplastia coronaria y que claudica porque tiene una femoral tapada o porque tuvo una ACV y además le tuvieron que hacer 3 puentes. Ese tipo panvascular me parece que también es un paciente de muy alto riesgo y a priori se va a beneficiar seguramente con la terapia, con la triple terapia. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un mundo no ideal, en un mundo que tiene problemas y restricciones, entonces lo que estamos haciendo es una secuencialidad, es decir, agotar la instancia de estatinas de alta intensidad, pasar por el agregado de ezetimibe y finalmente ir a pelearse con las obras sociales para que uno pueda lograr la cobertura de la tercera droga. Totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta de Ceci Clos, que ella es endocrinóloga, lipidóloga, y bueno, participa activamente en toda la Sociedad Argentina de Lípidos. Ella hace una pregunta, bueno, sobre si hay trabajos que evalúen la adherencia entre la combinación de rosuvastatina y ezetimibe en un solo comprimido versus comprimidos distintos. O sea, comparamos simplemente la adherencia. ¿Sí? Comprimidos separados, mismas dosis versus las mismas dosis pero un solo comprimido. En realidad yo no he leído, sí he leído de costo-efectividad, un trabajo español publicado el año pasado que sí muestra mayor costo-efectividad, dar el comprimido solo, en el cual tenemos la rosuvastatina más el ezetimibe, que los comprimidos separados. Hay un parámetro que toman que es el Incremental Effective Cost, algo así, si mal no recuerdo en inglés, pobre, pero ese estudio español muestra mayor eficacia en esta asociación de ezetimibe rosuvastatina en un solo comprimido. Pero así destinado solo para adherencia, yo personalmente no he leído hasta la fecha. ¿Sí? Con ese diseño, ¿no? Y en general, si vemos, Juan, todos los estudios que se han hecho con polipil, claramente todos van en la misma dirección. O sea, cuando vos asociás fármacos y le simplificás al paciente la toma de los remedios, la adherencia claramente mejora, y eso pasa con, ya te digo, con diferentes polipils evaluadas, inclusive con varios fármacos. Eso me parece que lo importante es que la adherencia es igual a riesgo, ¿no? O sea, aquel paciente que no adhiere tiene el mismo riesgo que no le hubiéramos dado nada, o sea que es muy importante la adherencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, creo que no. Así que, bueno, si no hay más preguntas, no sé, Walter, si querés hacer un comentario final, si no... Agradecer nuevamente a todos los colegas que estuvieron acompañándonos un jueves a la tarde, tardecito, con todo este despelote que nos está sucediendo a todos con la pandemia, y obviamente nuevamente agradecer a la sociedad, cuyo presidente sos vos, y te agradezco por la invitación, y obviamente nuevamente al Laboratorio Bernabó por permitirnos poder desarrollar esta actividad en este espacio. Totalmente. Bueno, las mismas gracias a todos, a la sociedad y al laboratorio y a todos los participantes. Bueno, esperemos vernos pronto en algún otro evento organizado desde la sociedad. Los invito a todos que se adhieran
y se asocien a nuestra sociedad de lípidos. Es pequeña pero pujante. Este año tenemos 4 cursos virtuales de lípidos. Hay 2 que están ongoing, como decimos en los trials. Así que bueno, la idea es que sumar gente que le interese un poco las grasas y el colesterol, que son muy importantes para las arterias. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizado el evento. ¿Sí? Así que nos estamos viendo. Chao, chao.